Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, espero que bien. Historia de cuarto, ¿sí? Bueno, las preceptoras creo que les enviaron, ¿sí? Las clases. Es a veces difícil por ahí coordinar, pero bueno, les voy a plantear la explicación de la última guía, ¿bien? Aquellos que tengan alguna duda de esta explicación o de alguna pregunta, recuerden que pueden recurrir al grupo de WhatsApp para evacuar alguna de las preguntas o dudas que les vaya surgiendo. ¿Eh? Bueno, ustedes verán ahí el título del trabajo, habla de las primeras presidencias radicales. ¿Sí? Para eso vamos a ir un poquito para atrás en relación a lo que analizamos las clases anteriores. ¿Sí? Hace dos clases habíamos hablado del surgimiento del radicalismo, ¿no? A finales del siglo XIX surge frente a un gobierno totalmente ilegítimo por parte de la élite argentina, esa oligarquía que era un grupo reducido de gente poderosa que gobernaba al país a través del fraude electoral sin dejar participar al resto de la población. La gente se cansó, sobre todo un nuevo sector que va surgiendo, que es la clase media, y este sector decide hacerle frente a esta élite dominante de nuestro país. Es así que surge el radicalismo en esa situación a través de la figura de Leandro N. Alem, que es el fundador, y mantiene una postura de, bueno, frente a la imposibilidad de participar de elecciones limpias, tanto en 1890 como en 1893, se trata de hacer una revolución, que es una revolución, un levantamiento armado en contra de los gobiernos conservadores. Les va mal, ¿sí? Son derrotados por la fuerza del Ejecutivo Nacional en aquel momento. Recuerden que el ejército siempre responde al presidente de la nación, por ende, no fueron fructíferas estos levantamientos, estas revoluciones, y el radicalismo como que, si bien se inserta como un actor político muy interesante, representando a varios sectores de la población, las clases medias, hijos de inmigrantes, profesionales independientes, médicos, abogados, estudiantes universitarios, ¿sí? Pequeños chacareros, o sea, gente que tenía terrenos de campo más chicos en su extensión, y también las clases populares, ¿sí? La gente más humilde que no veía como representantes a la élite o la clase alta de nuestro país. Bueno, les va mal, como dijimos recién, muere en un momento Alem, se suicida, y el que toma el liderazgo del partido es un tal Hipólito Yrigoyen, ¿sí? La calle que cruza el Sabio, bueno, allí. Eh, entonces Irigoyen, frente a la imposibilidad de poder concretar levantamientos armados y de derrocar a los gobiernos conservadores, se da otro levantamiento en 1905, en realidad fueron tres, se da la postura de abstenerse de participar. Entonces, vamos a encontrar que desde 1892, el surgimiento del partido, hasta 1912, el radicalismo no participa de manera concreta en las elecciones. Por ende, siempre terminan ganando los mismos las clases altas de nuestro país. Bueno, el descontento en todos estos años empezó a hacer ebullición, y entonces los conservadores se dieron cuenta que en algún momento, ¿sí?, tenían que cambiar esto, porque si no se iba a dar una situación mucho más violenta de los diferentes reclamos que existían ya en esa época. Es así que uno de los por ahí conservadores más lúcidos, que fue Roque Sáenz Peña, presidente de la Nación, toma la decisión, ¿sí?, junto a Irigoyen, de cambiar la ley electoral. Antes, como ya analizamos, la ley electoral se basaba en el voto cantado, por ende, ¿sí?, era muy fácil hacer trampa o manipular los escrutinios. Es así que en 1912 se plantea la ley San Peña, en donde el voto pasa a ser universal, pasa a ser obligatorio y sobre todo pasa a ser secreto. O sea que vos entras al cuarto oscuro a partir de una elección y elegís al candidato que vos quieras sin que nadie te mire ni nadie te presione.
Eso fue un gran avance. Y luego, en la primera elección de presidencia, en el año 1916, Irigoyen termina ganando, ¿sí?, el poder ejecutivo en las primeras elecciones libres y limpias, y legales, ¿sí? Entonces, bueno, Irigoyen llega a la presidencia. Su primer presidencia va a durar desde 1916 a 1922. En aquella época, el mandato presidencial duraba 6 años, actualmente son 4 años, después de la reforma de 1994. Y el gobierno de Irigoyen tuvo algunas características muy positivas, pero también hay que reconocer que tuvo también algunas características negativas, ¿sí? Ustedes van a encontrar a partir de este momento una cosa muy interesante que se da en nuestro país, no sé si está muy buena, que es la exaltación al líder, ¿sí? El culto al líder. ¿Qué vendría a ser esto? Que hay seguidores muy fanáticos que ven a su referente como todo lo que dice está bien, ¿sí? Y al mismo tiempo, cuando hay una persona tan representativa, surgen los sectores contrarios, ¿sí? Estas famosas antinomias, en donde Irigoyen realmente era una persona muy carismática. Carismática es aquella persona que la gente lo sigue, y, y dentro de sus características al momento de gobernar, se planteaba que era una persona o un presidente muy personalista. ¿Qué quiere decir personalista? Que todo pasaba por él. Todas las decisiones de poder tenían que pasar por su persona. Eso está bueno porque tenía una incidencia directa y estaba muy encima de los temas, pero por otro lado, cuando vos tenés un líder tan personalista, en cierta forma le cuesta mucho delegar y a veces no termina de escuchar a los diferentes sectores de la sociedad. Es así que empiezan a haber diferentes sectores dentro de su partido que no lo ven con buenos ojos, porque se plantea que por ahí llegaba a cuestiones autoritarias. Algunos lo ven como algo muy positivo, esta idea de ser personalista. Otros lo veían y lo ven hasta el día de hoy de manera por ahí el ejercicio del poder, por lo menos incorrecto, ¿sí? Entonces, más allá de estas formas de gobernar, dentro de las cosas positivas podemos rescatar, primero, que le da un nuevo impulso, ¿no? Abre, digamos, el juego de la política a los sectores medios y también a los sectores populares, ¿sí?, sin abandonar ciertos sectores de clase alta que se van sumando al radicalismo. Y también impulsa esta idea de, por ahí, empezar a tener de a poquito una industria nacional, ¿sí? Nosotros habíamos visto que en ese momento la Argentina tenía un modelo agroexportador, no tenía una gran cantidad de industrias solamente relacionados a la cuestión alimenticia. Pero bueno, él da impulso en lo que hace la creación de YPF, ¿no? YPF, todos la conocemos. A partir de ese momento, la Argentina tiene como una empresa, una industria símbolo, que le permitió durante mucho tiempo tener energía, combustible y gas de manera no gratuita, pero sí, digamos, como un producto propio, sin tener la necesidad de ir a comprar afuera a otro país. Eso fue obviamente de un gran valor. Aparte de esa circunstancia, podemos encontrar un elemento clave en su primer gobierno, que fue la reforma universitaria, que si bien él no le impulsó, fue un movimiento propio que se da en la ciudad de Córdoba, él la termina aceptando, ¿no?, y apoyando. ¿En qué consistió la reforma universitaria de 1918? Bueno, los diferentes estudiantes, en aquel momento Córdoba es una provincia muy tradicional, en donde en aquel momento eh, los programas de estudio eran muy cerrados. O sea, por ejemplo, había libros que no se podían estudiar, era cerrada la universidad en el sentido de que no siempre todos podían acceder, la gente que era pobre lamentablemente no podía acceder. Entonces los mismos estudiantes plantean que se tiene que dar una reforma, que tiene que ser una universidad abierta a todos, en donde se puedan estudiar diferentes fuentes de conocimiento, y al mismo tiempo que la universidad tenga su propio gobierno. Actualmente, todas las universidades del país
eligen a sus propias autoridades. De hecho, los estudiantes participan dentro del gobierno de cada universidad. Y está bueno porque el Poder Ejecutivo Nacional no puede incidir directamente en las decisiones de cada claustro universitario. Un gran avance, ¿sí? Al mismo tiempo, a nivel de política internacional, van a encontrar en el apunte que mantuvo una postura neutral. Neutral, en aquel momento, en 1914, se había desatado la Primera Guerra Mundial, hecho no menor, que ya vamos a analizar en clases venideras, en donde la gran mayoría del mundo, o una gran parte del mundo, entró en guerra. ¿Qué pasa? Nosotros, al no producir determinados bienes o productos elaborados, lo tenemos que comprar afuera, sobre todo a los países industrializados de Europa. Como esos estaban en guerra, Alemania, Francia, Inglaterra, obviamente dejaron de producir y esos bienes que nosotros le comprábamos eran escasos. Entonces nos salía mucha plata comprar un determinado bien extranjero. Eso obviamente impactó de manera negativa en la economía y se le vio un poco complicado a Irigoyen manejar la cuestión económica. Más allá de eso, lo pudo sortear, ¿sí? Y una vez terminada la Primera Guerra Mundial en 1918, la Argentina empieza a despegar un poco a nivel económico, ¿sí? Eso sería, en líneas generales, por ahí las obras de gobierno más interesantes de Irigoyen. Bueno, termina su mandato, 1922. En aquel momento no se permitía la reelección, luego de haber ocupado un mandato. Estaba prohibido, ¿no? Entonces, a diferencia de ahora que está permitido la reelección, y entonces, bueno, tenía que presentarse otro candidato por el radicalismo. Es así que le elige una figura radical con experiencia, ¿no? Que había participado en las revoluciones, que es Marcelo Torcuato de Alvear. Una persona que, si bien era radical desde sus orígenes, él conformaba, ¿sí? La clase alta de nuestro país, ¿sí? Alvear es una familia muy tradicional, la familia patricia, con mucho dinero y mucho poder, desde la Revolución de Mayo hasta ahora. Entonces, bueno, ¿qué hace Irigoyen? Lo pone pensando que lo iba a poder manejar. Marcelo T. Alvear, en ese sentido, se empieza a cobrar solo, por así decirlo, con algunas medidas más que interesantes, ¿no? Hay algo que los historiadores reconocen en líneas generales, que Alvear fue uno de los pocos gobiernos que termina más o menos bien, ¿no? En un país como la Argentina, que es muy raro que algo termine bien, ¿sí? En aquel momento, por una cuestión también internacional, en donde el mundo a nivel económico funcionaba y los productos nuestros relacionados con el campo habían subido. Entonces, Marcelo T. Alvear le toca gobernar en un estado de situación mejor que le había tocado a Irigoyen en su primera presidencia. Le va bien, sí. Ahí nunca termina de romper con Irigoyen. Marcelo T. Alvear lo respeta a Irigoyen, al líder, pero se empieza a fraccionar, a dividir el Partido Radical en dos bandos. Por un lado teníamos los personalistas, que eran los seguidores a ultranza, fanáticos, por así decirlo, de Irigoyen, y por el otro lado los antipersonalistas. Ahí Alvear siempre jugó en el medio, si bien tenía muy buenos contactos con los antipersonalistas, nunca dejó de tener diálogo con los personalistas. Bueno, termina su mandato en, 1928 y allí Irigoyen está habilitado para volver a presentarse a las elecciones. El radicalismo representaba a la gran mayoría de la población, la gente se veía identificada, y se dan unas elecciones en donde, recuerden que siempre este sector conservador de clase alta, ¿sí? Siempre quiso volver al poder. Y obviamente estaba bastante enojado por la imposibilidad de, a través de elecciones legítimas, pudiese acceder a la presidencia. Entonces, el sector conservador de esa clase alta, y ya estaba cansado un poco de radicalismo. Sobre todo estaba cansado de esta figura de Irigoyen, en donde una persona personalista, una persona bastante osca en el sentido que era muy reservado, le decían el peludo, ¿no? Un animal que siempre está escondido.
no salía mucho de su casa. Eh, y al mismo tiempo hay un factor que es importante, que es la edad de Irigoyen. Él ya llega con 76 años, bastante maltrecho por allí en lo que hace su salud. En muchos momentos él se enferma durante su presidencia, a partir de 1928. Y eso sumado a que la gente del mismo partido, los antipersonalistas, no lo bancaban, bueno, eso va generando una situación en donde Irigoyen le cuesta mucho ejercer el poder. Para clavarle el ángulo dentro de todas las cosas malas que le toca nuevamente vivir a Irigoyen en su presidencia, eh, se da un hecho clave a nivel internacional, a nivel económico, que espero que lleguemos para poder explicarlo, que fue la caída de la bolsa de Nueva York, la caída de Wall Street, ¿sí? En donde es muy importante tener un tiempo más extenso para poder explicarlo, pero básicamente Estados Unidos cae en crisis y por ende eso va repercutiendo en todo el mundo. O sea que la Argentina empieza, digamos, a surgir una inflación, los sueldos empiezan a bajar y la gente se empieza a poner, por así decirlo, en contra. Más allá de eso, la gran mayoría de la gente lo banca. Bueno, ¿qué pasó? Entre que él estaba grande y muchos lo planteaban como que estaba como inútil al momento de tomar decisiones. Que los sectores conservadores y de la clase alta querían acceder al poder. Que la situación económica era un desastre, ¿sí? Que, bueno, como dijimos recién, la gente del mismo partido le pateaba en contra a Irigoyen. Surge un factor clave en la historia de nuestro país, tristemente clave, en donde surgen las Fuerzas Armadas, los militares. Los militares, ciertos sectores, se unen con sectores civiles, la prensa, determinada la sociedad rural, los grandes terratenientes de campos, algunas personas del sector industrial que va surgiendo, toman la decisión de derrocarlo de manera violenta. En 1930, José Félix Uriburu, un militar nacionalista, ¿sí? Con mucha simpatía por el nazismo, ¿sí? O por el fascismo en realidad, toma la decisión de entrar en la Casa de Gobierno y decirle a Irigoyen: usted se tiene que ir. A partir de esas circunstancias, chicos, es como que la Argentina se rompe algo, porque eh, la sociedad empieza a entender o a aceptar que frente a una crisis de nuestro país se puede golpear a los cuarteles, como muchas veces se hizo, para arreglar la situación. Nosotros tuvimos 6 golpes de Estado, incluyendo este, y que nos trajo más que dolores de cabeza, situaciones muy tristes que nos costó superar. Y bueno, a partir de ese momento se echa, se lo saca a un presidente que había sido legítimamente y legalmente por la población de nuestro país. Esas serían las 3 presidencias, chicos, de radicalismo. Recuerden, no pretendo que, digamos, sepan de memoria todo, pero sí es importante cómo fue el devenir de este partido radical desde sus orígenes, porque fue muy importante, hubo un antes y un después del surgimiento del radicalismo, sin lugar a dudas, y sobre todo porque el radicalismo tiene vigencia, como lo vimos en la primera clase. O sea, nuestra ciudad está gobernada por radicales, muchas provincias estuvieron y están gobernadas por radicales, y es un partido que todavía tiene poder, ¿sí? Y es interesante analizarlo como alternativa, ¿sí? Nosotros generalmente nos quejamos mucho de quienes nos gobiernan. Bueno, a ver, al momento de elegir, ¿sí? ¿Sabemos a quién elegimos? ¿Sí? ¿Sabemos cómo es el pensamiento de un radical, de un peronista? Bueno, eso es lo que apunto yo al momento de explicar algún tema. Las figuras, bueno, Irigoyen es clave, ¿sí? Marcelo T. Alvear fue la continuidad, y lamentablemente el radicalismo es echado por los militares con un fuerte apoyo de sectores civiles, ¿sí? Bueno, chicos, espero no haberlos aburrido tanto. Vamos a la guía, les voy explicando las consignas, que a veces eso es lo que a veces más pesa.
¿sí? A ver, que lo tengo acá. Acá tengo. Bueno, el material de estudio no es largo, consta de 2 páginas y un poquito más. Y las actividades son 4. ¿Sí? La primera, lee el texto y busca el significado de los términos que no entiendan. Recuerden, siempre cuando, por ejemplo, en un párrafo hay 3 o 4 palabras que no lo comprenden y va a ser difícil que al final entiendan el texto, ¿no? Ahora con Internet hay una palabra que no entienden, la busca, significaba eso. ¿Sí? Y es muy interesante que lo puedan hacer para desarrollar una comprensión del texto. 2. Realiza una línea de tiempo con los hechos más importantes que surgen del material de estudio. Bueno, acá van a encontrar fechas con hechos clave, desde la fundación del radicalismo, pasando por la ley San Peña, ¿sí? Hasta la primera presidencia de Irigoyen. Bueno, hay que tienen que poner una línea de tiempo como un vector, ¿sí? Un gráfico en donde de manera ascendente, de lo más viejo a lo más nuevo, ponen la fecha y ponen el hecho. ¿Sí? Algo sencillo, si tienen alguna duda, hay miles de tutoriales que les puedo explicar bien. ¿Qué sectores internos de radicalismo se terminan enfrentando? Bueno, ¿sí? Lo que les decía recién. Irigoyen crea adeptos que lo bancan un montón y gente dentro del partido, ¿sí? Que quiere que se vaya. Bueno, ahí díganme los nombres y qué quedarían cada uno de esos. Y por último, ¿cuáles fueron las causas que derivaron el derrocamiento de Irigoyen? Primero, bueno, se los voy diciendo, la edad, ¿sí? Estaba más lento, eso sin duda, no es lo mismo una persona que tiene 50 años que cuando tiene 76, está comprobado que por ahí rendís menos en lo que hace tu laburo. Segundo, fuertes reclamos y oposiciones dentro de su partido, una de las cosas que en el radicalismo siempre surge y surgió. El radicalismo siempre, al momento de gobernar, se pelean. Y obviamente cuando vos llegas al poder y están todos peleados, se hace muy difícil poder gobernar de manera correcta. El tema de la crisis internacional, caída de Wall Street, es clave, o sea, no había un mango, por así decirlo, y afectó mucho nuestra economía. Y por último, chicos, el juego de los militares, ¿no? Los militares tienen los fierros. Entonces, se plantan en ese momento y le dicen, te tenés que ir y te tenés que ir. Si bien Uriburu no tenía un gran apoyo del ejército, aún así logra que Irigoyen se vaya, con un fuerte apoyo de traidores, ¿sí? Yo creo que esa es la palabra, de su propio partido. Y a partir de eso, chicos, surge una etapa negra en nuestro país, que es la década infame, que ya la vamos a estudiar más adelante. Bueno, espero que les haya sido leve, ¿sí? No duró tanto. Cualquier cosita, chicos, es muy importante que si no entienden algo me lo pregunten. Tenemos WhatsApp. Si hay algo que les cuesta mucho, ponen ahí, profe, nos juntamos, no sé, 10 minutitos por Zoom o por alguna plataforma y yo les saco la duda. El tema, recuerden, al momento de hacer la actividad, lo que yo estoy notando, es como que la hacen para cumplir. Traten, entre hacer las cosas bien y hacerlas mal, es más o menos lo mismo, gastas el mismo tiempo. Traten en este tiempo que es muy complicado de ejercitar esta idea. Bueno, voy a hacer la actividad. Al final, ¿la entiendo? Y de eso se trata. Vos podés presentar, no sé, 48.000 trabajos, pero si no lo haces a conciencia y después se complica porque no te queda nada. ¿Mm? Bueno, gente, buena semana, buen fin de semana. Espero que vean la clase, tampoco es tanto el esfuerzo, ¿sí? Y estamos en contacto. ¿Eh? Saludos. Chau, chau.